¿Alguna vez te han llamado así? Y oscura historia del movimiento judaizante. Primeramente, estos maestros te introducen al hebreo. Hay personas que piensan que nosotros tenemos que seguir guardando la ley y se les conoce como judaizantes, que a veces... Yo no sé, ¿qué puede hacer la iglesia para deshacerse de esta herejía judaizante que yo no sé, a quiénes... Han habido diferentes herejías en los judaizantes. ¿Pero realmente comprendemos el término judaizar? ¿Qué es ser un judaizante? Para empezar, la palabra judaizar aparece solamente una vez en toda la Escritura, y esa la vemos en el libro de Gálatas, cuando Pablo amonesta a Pedro de querer judaizar a los gentiles. Si nos vamos a un diccionario, nos dice que judaizar es practicar la religión judía. Y esto tiene sentido porque tanto el judaísmo como el cristianismo, catolicismo, evangelismo, ismo son religiones. El mayor error del creyente es creer que cuando se habla de judaísmo y Torá se está hablando exactamente de lo mismo, y no es así. La Torá, los primeros 5 libros de tu Biblia, son las ordenanzas, estatutos y decretos que el Creador trajo para su pueblo. Y el judaísmo, si bien es cierto, tienen incorporada la Torá, pero no solamente siguen la Torá, muy por encima de la Torá tienen algo que se conoce como la tradición oral. Y en la actualidad vemos el Talmud, el Zohar y muchas más, comentarios, mandamientos y tradiciones rabínicas que ponen por encima de la palabra de Dios. Ya Yeshua los amonestaba desde aquel entonces. Marcos 7:7. En vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, haciendo caso omiso al mandamiento de Dios, y os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí está haciendo una diferencia entre el mandamiento de Dios y las tradiciones o mandamientos de hombres. Sabiendo que judaizar es enseñarle a las personas mandamientos y tradiciones de hombres, tradiciones rabínicas, la pregunta sería aquí, ¿Pedro practicaba tradiciones de hombres o mandamientos de hombres? Vamos a ver el libro de Hechos que nos muestra claramente que sí. Leamos Hechos 10:28. Recordemos que fueron 3 varones a buscar a Pedro para que fueran a casa de Cornelio, y Pedro no quería porque no era permitido que un judío entrara a casa de un gentil. Bien, nos dice Hechos 10:28, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. La pregunta sería, ¿en qué versículo el Todopoderoso ordenó que un judío no se acercara a un gentil porque eso era abominable? Y la respuesta es en ningún lado. Era una tradición, un mandamiento rabínico. Y hasta la fecha se pueden ver sus estragos. Por ejemplo, dice aquí, no hagas acuerdos ni muestres piedad a los cristianos. En el Zohar 1:25 dice, aquellos judíos que hacen el bien a los cristianos, sabemos que en aquel entonces era a los gentiles, nunca resucitarán cuando mueran. Y pues bueno, tenemos varios tratados. El nombre de Dios no es profanado si un judío engaña a un cristiano o a un gentil. Y bueno, tenemos muchísimo más. Y era de esperarse. Recordemos que Pedro creció en la cultura judía. Sabemos que quienes se sentaban en la cátedra de Moisés eran los fariseos. Por eso es que Yeshua en múltiples ocasiones dijo, han oído, porque ellos no tenían como la facilidad de nosotros leer la escritura, sino simplemente era tradición oral, lo que les pasaban ellos, lo que les transmitían. Y pues bueno, muchas cosas de lo que les transmitían pues no estaban en la escritura. Y Pablo mismo también nos advierte de que tengamos cuidado de ello. Vamos a ver otro testimonio de cómo los fariseos enseñaban mandamientos de hombres, y a eso es a lo que se refiere judaizar, ¿ok? Bien, nos dice en Hechos 15 que había algunos que bajaban de Judea y que les decían a los nuevos creyentes que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. ¿Quiénes eran esos varones que bajaban de Judea? Versículos más abajo nos los dice, era la secta de los fariseos. Primeramente, la circuncisión conforme al rito de Moisés no viene por ningún lado dentro de la escritura. Esto viene en los apartados talmúdicos de la Mishnah, que en aquel entonces sabemos que era la ley oral, donde se hacía mención de este ritual. Se le conoce como el nombre de periyá.
La perilla o la circuncisión conforme al rito de Moisés no tiene nada que ver con la circuncisión dada por el Creador a Abraham. De hecho, el mismo Talmud nos especifica que la perilla no fue dada a Abraham, sino fue dada a Moisés y a Josué y fue transmitida de generación en generación. Pero eso tampoco es cierto. Y ya Pablo nos lo advertía en Tito, donde justamente nos menciona que los de la circuncisión, así se les llamaba también a los fariseos, decía que no prestáramos mucha atención a las fábulas judaicas, claro, porque eso de que se le dio la perilla a Moisés y a Josué y se transmitió de generación, eso no es cierto, son fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. ¿Va quedando más claro qué significa judaizar? Una persona que te quiere judaizar te va a enseñar mandamientos y tradiciones rabínicas. Necesito guardar el día de reposo para estar más bendecida de lo que yo estoy. Escúcheme, no se deje engañar del diablo. Lo que estos pastores dijeron respecto al Shabbat y a guardar los mandamientos, amados, déjenme les digo, el Shabbat no es un mandamiento rabínico. El Shabbat es un mandamiento dado por el Creador. La Torah no son mandamientos y tradiciones rabínicas, son ordenanzas dadas por el Creador. Tenemos que aprender a diferenciar ello. Te quiero mostrar algunos ejemplos de esas cargas pesadas de las que Yeshua hablaba que los fariseos ponían sobre los hombres. Es decir, mandamientos y tradiciones rabínicas que hacen pesado guardar las ordenanzas. ¿Por qué? Porque no son palabra del Creador. Vamos a verlas. Para ello nos vamos a valer de la Mishnah Shabbat, ahorita tenemos el 20, y dice: se puede verter agua sobre el sedimento que está en un colador en Shabbat para que quede claro y limpio, y del mismo modo se puede filtrar el vino a través de paños, a través de una cesta egipcia hecha de hojas de palma. Dado que estos líquidos son débiles incluso si se filtran, hacerlo no viola la provisión de seleccionar, y del mismo modo se puede colocar un huevo en un colador de mostaza para separar la yema y la clara de huevo y se puede parar anumlim. No se puede remojar la safetita en agua tibia para preparar una bebida medicinal con ella. Sin embargo, se puede colocar en vinagre como una especie y no se puede remojar las besas en agua para separarlas de su propia paja y frotarlas con la mano y quitarlas de la paja. Se puede barrer el heno de delante de un animal que está siendo engordado y se puede mover el heno a los lados de un animal que pasta solo en el campo. Esta es la declaración de Rabí Dosa y los rabinos lo prohíben. Uno puede tomar heno de delante de este animal y colocarlo. ¿Se dan cuenta? Y más adelante menciona lo de los pasos. No puedes caminar más de 20 pasos porque ya transgrediste el Shabbat. Uno puede quitar de la mesa los huesos y las cáscaras que quedaron de la comida de Shabbat con la mano. Y bueno, sigue. A eso se refiere Yeshua. Estas son las cargas pesadas que ni ellos llevan. Bueno, ese es el yugo pesado del cual Yeshua nos hablaba. ¿Y cuál es el yugo de Yeshua, el que es fácil de llevar? Los primeros 5 libros de tu Biblia. Esas son las ordenanzas dadas por el Creador. El que me ama, mis mandamientos guardarán. El que hace la voluntad de mi Padre es el que me ama. Las primeras 5 libros de tu Biblia. Así que cuando venga un sacerdote, un pastor, cualquier líder de los que están ahorita predicando en redes sociales, en tarimas, en iglesias, y te diga que no tienes que guardar los mandamientos, que que eso es regresar a la ley, amados, reflexionemos. Sería interesante preguntarle a cada uno de ellos, si la ley está abolida, ¿por qué tomas el diezmo para ti? Porque eso es parte de la ley. Entonces, ¿está abolida o no está abolida? Por favor, ya, despierten, porque el tiempo está avanzando y el Eterno está extendiendo misericordia, pero llegará un punto en que eso no será así. Espero que sea de bendición. Shalom.